Bienvenida a Tata Amiga. Que Dios les bendiga, gracias a Dios porque podemos llegar a otro fin de semana. Tenemos unas alabanzas preparadas. Quédense con nosotros, vamos a alabar juntos al Señor. Tenemos al final un pequeño mensaje. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la reunión. Vamos a leer el Salmo 119, versos 1 hasta el 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu infinita misericordia en este nuevo día, Señor, en esta nueva semana. Te agradecemos por tu amor, por el sacrificio, Jesús, que hiciste en la cruz por nosotros, Señor, tomando nuestro lugar, Señor, y pagando el precio de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú tuviste la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y por eso podemos ser hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te agraden, que te glorifiquen, Señor. Y si hay personas que están viendo esto que todavía no te conocen, Señor, ayúdalos para que sean hijos tuyos también. Ayúdanos, Señor, a tener corazones contritos y humillados delante de ti, Señor. Que podamos ser llenos de tu amor, de tu Espíritu Santo. Que podamos tener el valor de compartir tu verdad con los que has puesto alrededor de nosotros, Señor. Ayuda a los que están sufriendo necesidad y dificultad, Señor. Fortalécelos y ayuda a todos nosotros para que nosotros podamos bendecir a todos nuestros hermanos que están sufriendo. Que podamos ayudarnos los unos a los otros, bendecirnos y darte gloria, Señor, en esa hermandad. Gracias, Señor, por todo esto. Te honramos y te bendecimos. En tu nombre, Jesús. Amén. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló, con sus tiernas manos me acarició, tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz se asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. Qué dulce es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló, con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en su brazo y ahí me arrulló. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. Está para siempre, por la eternidad.
muros caen, los muros caen, y con ellos mis cadenas, los muros caen, se derrumban las fortalezas, Jehová entregó en mis manos que hizo gritar, ¡hey! Toda la trompeta, Jehová entregó en mis manos que hizo gritar, ¡hey! Toda la trompeta, los muros caen, y con ellos mis cadenas, los muros caen, se derrumban las fortalezas, Jehová entregó en mis manos que hizo gritar, ¡hey! Toda la trompeta, Jehová entregó en mis manos que hizo gritar, ¡hey! Toda la trompeta. Con mi Dios los alzaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios los alzaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce, el escudo, la roca mía, es la fuerza de mi salvación, y a sobre tuyo mi fortaleza, mi libertador. Con mi Dios los alzaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios los alzaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce, el escudo, la roca mía, es la fuerza de mi salvación, y a sobre tuyo mi fortaleza, mi libertador. Que Dios les bendiga, gracias a Dios porque nos reunimos un domingo más para alabar su nombre y meditar en su palabra. Seguimos hablando acerca del servicio y vamos a ver algo importante, que es reconocer nuestro lugar en este servicio al Señor. Cuando nosotros como Iglesia de Cristo nos reunimos, entendemos que es para adorar, para alabar al Señor, para predicar la palabra y para escuchar la palabra. No debemos perder el objetivo con el cual las iglesias nos reunimos. Muchas veces la congregación se llega a convertir en un show, es más un espectáculo, las personas buscan la atención, inclusive hasta hay ahora pastores que son como superestrellas cuando los presentan, cuando los anuncian, y suelen hasta disfrazarse de cosas para ganar adeptos tal vez, para sentirse importantes, o no sé, simplemente quisieron ser actores, no pudieron y ocupan el púlpito como un escenario. El Señor nos está llamando siempre a reconocer nuestro lugar delante de Él. Entonces, si hacemos algo, lo hacemos con toda obediencia, humildad, mansedumbre, reconociendo que nosotros no somos dignos, pero que Él nos da la oportunidad de servir en su presencia por su amor, por su misericordia. Pablo, cuando
tiene a nuevos creyentes a su cargo. Dice la palabra que Él ora por ellos. Vamos a ver qué dice Colosenses 1:9. Dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo está pidiéndole a Dios que estas personas lleguen a tener sabiduría espiritual, que no hagamos las cosas pues porque alguien las hace y seamos nada más imitadores de alguien, sino que nosotros debemos ser hacedores de la palabra, debemos seguir los mandamientos de Jesucristo. Él es nuestro modelo para vivir. No digo que vayamos a ser perfectos, solo el Señor es perfecto. Nosotros somos muy imperfectos, pero el Señor nos da la oportunidad de que nosotros trabajemos en la obra y busquemos siempre reconocer que de Él es la gloria. El Señor no comparte su gloria con nadie. Siempre debemos entender que si algo se hace es para la gloria de Dios. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, nos enseña la Escritura que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, para que la gloria sea para el Señor. Si tú o yo estamos delante de la presencia del Señor, es por su pura gracia, su solo amor, que nos permite estar aquí. No es por nuestras aptitudes, inclusive no es porque podamos hablar, no es por la forma en que nos expresamos o nos desenvolvemos, no es por nuestra apariencia, es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces nosotros entendemos que éramos lo vil y lo menospreciado. Y ahora Dios nos da la oportunidad de gloriarse por medio de nuestra vida, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que no llegue alguien y digan, es que por mis méritos, es que yo porque soy muy bueno haciendo lo que hago, sino que es la gracia y es la misericordia de Dios. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿De qué me voy a gloriar? De Cristo, en el Señor, porque yo sé y reconozco mis debilidades, sé que soy propenso a pecar, sé que mi mente podría llegar a equivocarse, mis acciones podrían llegar a negar a Cristo, pero yo quiero refugiarme en el Señor y decirle al Señor, sujétame. Cuando yo me equivoque, cuando yo llegue a pecar, cuando yo haga alguna situación que esté en contra de la voluntad de Dios, reconocer que no puedo sin Cristo, venir a los pies del Señor, pedirle perdón y el Señor en su gracia y en su amor nos levanta. Porque ya lo hizo antes, porque lo ha hecho muchas veces con nosotros. Nos tiene grande amor y gran misericordia. Entonces entendemos que el servicio que pudiéramos llegar nosotros a ofrecer delante de su presencia es para la honra y la gloria del Señor. Cuando el Señor escoge a sus discípulos, no escogió a los fariseos más inteligentes, a los que tenían una gracia especial para hablar, para desenvolverse, sino que escoge a gente que son pescadores, que son cobradores de impuestos, que es gente sencilla de la comunidad. Y esto hace que las personas no fijen su mirada en ellos, sino que vean que Cristo está en ellos. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Sí, veían la actitud que tenían Pedro y Juan y cómo hablaban. No hablaban de su corazón, no hablaban de lo que salía de sus pensamientos solamente, sino que el Espíritu Santo los estaba guiando para que ellos se desenvolvieran y predicaran la palabra, porque no es nuestra palabra la que se debe predicar, no es mi persona la que debe ser
reconocida, sino que es Cristo quien debe ser reconocido. Y ellos, el concilio que estaban juzgando a Pedro y Juan, reconocían que ellos habían estado con Jesús. Inclusive cuando Pedro niega a Jesús, la gente reconoce a Pedro como seguidor de Cristo porque dice, tú hablas como ellos. Inclusive hasta nuestra manera de hablar cambia. Y no me refiero al hecho de que muchas personas hasta fingen su voz cuando están predicando, cuando están hablando con personas. Sí, hay gente que tiende a cambiar el tono de su voz, a hacerla más modulada y más profunda y quiere acaparar la atención con eso. No, yo me refiero a ser sinceros, al hecho de que somos humanos, somos reales. Yo preferiría siempre estar con alguien que es sincero, que se muestre tal como es y que no me dé una cara diferente ante cualquier situación, ¿no? Podría llegar a ser una forma camaleónica de ser, ¿sí? Portarme de una manera en la calle, portarme de otra manera en mi casa, portarme de otra manera en la iglesia. ¿Saben? La mayor parte de las veces solamente nuestra familia nos reconoce y sabe cómo somos, porque ellos conviven con nosotros. En el caso de los que son casados, pues su esposa o su esposo saben cómo es su pareja. En el caso de los hijos, saben cómo son sus padres. Sí, a la inversa también. Y nosotros tenemos siempre que mostrar la gracia, la misericordia de Dios. Aquí en este caso, Pedro daba unos discursos tan elocuentes que no salían de su sabiduría humana, sino que era el Espíritu Santo obrando a través de la vida de Pedro. Y eso pasa mucho con nosotros. No debemos jactarnos de lo que el Señor está haciendo. Muchas personas podrían decir, oye, yo tengo una iglesia que tiene miles de personas, pero eso no lo haría una mejor persona. O puede haber alguien que le dijera a otra persona, pero tu iglesia son 2 o 3. Pero de ninguna manera también su servicio debe ser menospreciado, porque nosotros trabajamos para el reino. Entonces nosotros entendemos que lo que hacemos es para la gloria y la honra de Dios, y el Señor es el que da el crecimiento. El Señor es el que es el dueño de la mies, es el dueño de la viña, ¿sí? Somos administradores, somos trabajadores, somos obreros, somos sus hijos, pero el Señor es el que debe llevarse siempre la gloria. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no a saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces Pablo les dice a estas personas, no vine con la sabiduría humana, porque la sabiduría humana fracasa. Es triste ver que hoy en día en las iglesias el humanismo está afectando de una manera tan profunda la predicación del evangelio, porque las iglesias se han vuelto clubs y los predicadores ocupan hasta psicología para sus mensajes, ¿sí? Las iglesias están ocupando las mismas técnicas que los motivadores, que los grupos de autoayuda, que esos grupos que salen de repente para subir el autoestima de las personas, para hacerlos sentir bien. Están ocupando las mismas técnicas de marketing, de mercadeo, de venderse, ya no como una iglesia, sino como un club. Inclusive ya no les ponen iglesias, ahora dicen centro cristiano o inclusive ya dicen otro tipo de nombres, ya no se llaman congregaciones cristianas o iglesias cristianas, ¿sí? Nosotros debemos darle gracias a Dios que en su amor y su misericordia Él nos guía y nos lleva siempre al conocimiento de su palabra. Y no es por nuestra sabiduría humana que debe ser predicado el evangelio, no es por la psicología, no es por estas técnicas de lavado de cerebro o muchas otras cosas de influencia que se estudian, inclusive de coaching y todas esas cosas que hoy en día son tan populares, sino que es el Espíritu Santo de Dios el que mueve a los hijos del Señor. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, ¿sí? Porque esto es lo que dijo el Señor Jesús, que la predicación del evangelio iría acompañada de señales, prodigios y milagros. Yo soy una persona que cree que el poder de Dios está obrando hoy tanto como lo estuvo en los tiempos de los apóstoles, ¿sí?
Yo no estoy a favor de que de repente salen apóstoles por todos lados, que se autoproclaman profetas, que hay gente que de repente ya tiene algún don o ministerio que ellos mismos se atribuyeron, sino que es Dios quien reparte y es Dios quien sustenta. Porque así como salen los ministerios, si es de Dios, van a prosperar, van a progresar y van a permanecer. Así también sus hijos. Muchas veces vemos a cristianos que llegan a las iglesias, están un tiempo muy fervientes y después se apartan y vuelven a la vida que tenían antes o inclusive peor. Entonces, la palabra dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. O puede ser que nunca conocieron realmente a Cristo, sino que tuvieron solamente una emoción y esa emoción se acabó. Entonces, si motivamos a las personas en los cultos, en las reuniones, en la iglesia, y salen ellos con motivación humana, a los 2-3 días se les va a acabar esa motivación, ¿sí? Pero si el Espíritu Santo de Dios está obrando en sus corazones por medio de la palabra que se está dando en las iglesias, esto va a ser una obra para toda la vida. Y no nada más en su generación, sino que generaciones después, el trabajo, esa semilla que se sembró va a seguir dando frutos. Primera de Corintios 3, 18 y 23 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Nosotros no nos debemos creer sabios o sentir sabios en nuestra propia sabiduría, menospreciando a los demás, porque nos podemos llegar a equivocar, inclusive podemos llegar a tener doctrinas que dañan a las personas. Hay gente que de repente dice, encontré algo en la Escritura, y es algo que cambió mi manera de ver la palabra, ¿sí? Inclusive yo he conocido gente que en algún momento llegaron a decir, no debemos pronunciar Jesús, porque Jesús, si lo ponemos en el idioma hebreo, es una cosa mala, o Jehová, o tienen diferentes teorías, ¿sí? Ellos creen que encontraron el hilo negro, pero esto ha pasado desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos de los apóstoles y más antes. La gente lee la palabra, pero no la lee con la dirección del Espíritu Santo, sino que la están leyendo con un corazón que está buscando envanecerse, y el Señor también les permite que caigan en el error. Entonces nosotros que somos cristianos debemos buscar siempre que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas y nosotros podamos tener esta sabiduría espiritual que Pablo está orando que la iglesia tenga, que la tengamos nosotros también ahora, para que nuestro servicio a Dios sea grato delante de su presencia y no seamos una piedra de tropiezo para aquellos que apenas están empezando. Cristo debe ser nuestro tema principal de vida, debe ser lo que nosotros siempre busquemos exaltar, ¿sí? Y si nosotros tenemos el mayor ejemplo de servicio es el del Señor Jesús, entonces esa debe ser nuestra meta, ser como Cristo. Cristo caminó, Cristo fue a las comunidades, Cristo comió entre los pobres, entre los pecadores, para predicar la palabra, ¿sí? Le habló a los samaritanos, le habló a los gentiles, platicó con gente de otras naciones, siempre para llevar el mensaje de salvación. Muchas veces creemos que los ministerios exitosos son los que tienen millones de personas. El Señor Jesús juntó a 12 y con ellos caminó. Y esos 12 a la vez tuvieron más discípulos, al grado de que hasta nuestros tiempos, casi 2000 años después, la palabra del Señor ya cruzó el océano y le dio la vuelta a la tierra. Entonces, debemos nosotros no buscar los números, sino buscar que Cristo viva en nuestro corazón y que su voluntad se lleve a cabo en nuestras vidas, que su palabra esté en nuestro corazón para ponerla en práctica, para ponerla en obra. Busquemos más de la presencia de Dios para que nuestro servicio sea grato delante de Él. Que Dios les bendiga.